Chiquillos, buenos días. La clase de hoy, como les decía, va a ser más breve, más corta. Debiésemos nosotros comenzar con lo que es la representación fasorial, ya que es la materia que viene después de lo que nosotros terminamos a ver y que fue evaluado en la prueba. Pero tenemos que partir viendo lo que son las señales sinusoidales. ¿Ya? Entonces vamos a partir de ahí, vamos a dejar bien claro las señales sinusoidales, qué diferencia tiene cuando yo trabajo con corriente alterna que con corriente continua. Y esa va a ser la clase de hoy. Y ya el día lunes comenzamos de lleno con lo que es la representación fasorial. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes en algún curso de física, o quizás también probablemente lo vieron en matemáticas, vieron sinusoides, seno, coseno. ¿Las vieron en algún momento? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Una cosa va a ser la representación matemática de las funciones seno, coseno, y una cosa diferente va a ser ya una representación más física, que es lo que nosotros vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia tiene la señal eléctrica sinusoidal alterna con la continua? Cuando nosotros veníamos trabajando, nosotros trabajamos, voy a rayar aquí rápidamente, nosotros veníamos trabajando con este tipo de fuente, ¿recuerdan? Nosotros decíamos que era una fuente de voltaje. Y si nosotros lo veíamos en un gráfico de voltaje versus tiempo, o sea, aquí tenemos el voltaje, perdón, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el voltaje, esta señal era una constante. ¿Ya? O sea, esta señal para un valor B. O sea, esta señal no cambiaba su valor con el tiempo. ¿Ya? Y no me quedó completamente recta la línea. La voy a dibujar de nuevo para que quede recta. Ahí sí. Es un voltaje constante. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos corriente continua. ¿Ya? O sea, solamente está presente la magnitud. No tiene una frecuencia asociada, simplemente es una línea recta. Pero con lo que nosotros vamos a trabajar ahora son con señales eléctricas sinusoidales o señales alternas, ¿ya? Que son básicamente señales como se ve ahí en la figura, que son señales sinusoidales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con corriente continua y teníamos un circuito, por ejemplo, teníamos, voy a dibujar acá un circuito rápido, y nosotros teníamos, por ejemplo, un circuito así. Nosotros, con esta diferencia de tensión, nosotros inmediatamente definíamos la dirección en la que circula la corriente, y en base a esa dirección que circula la corriente, nosotros definíamos una polaridad, ¿cierto? Para R1 y R2. Y eso se mantenía fijo, porque la tensión, como se ve acá, en todo momento mantenía un valor fijo, ¿ya? Pero ahora en las señales eléctricas sinusoidales, el valor de este voltaje va a ser representado por una función senoidal. Entonces ese valor va a ir alternando entre positivo y negativo. Por eso se le llama corriente alterna, porque en un momento es un valor positivo, en un momento es un valor negativo. ¿Y qué va a implicar de forma física en el circuito? Si nosotros tenemos este mismo circuito, pero ahora lo queremos poner en corriente alterna, sería con corriente continua. Si nosotros tenemos este mismo circuito, pero ahora lo queremos mostrar en corriente alterna, o sea, vamos a trabajar ahí y le vamos a poner, así nosotros denotamos la corriente alterna, vamos a tener un momento en que la corriente va a fluir en esa dirección, pero vamos a tener otro momento en donde la corriente va a fluir en dirección contraria. Por lo tanto, ya estas polaridades de las resistencias y la dirección de la corriente no va a ser algo fijo, sino que va a ser algo que va a ir cambiando. ¿Cómo va a ir cambiando y cada cuánto tiempo? Va a depender de la frecuencia que tenga la señal. ¿Ya? Entonces, con las transmisiones de corriente alterna, como les decía, la energía fluye en dos direcciones, lo que va a significar que las terminales van a ir cambiando de polaridad. O sea, esto que estábamos viendo aquí, esta polaridad que nosotros tenemos acá, ya no va a ser fija, sino que en un momento va a ser positivo y negativo, en otro momento va a ser positivo y negativo en dirección contraria. ¿Ya? Lo que significa cambian de polaridad según la dirección de la energía. La definición de corriente alterna va a ser entonces, como nosotros podemos observar, el cambio de carga eléctrica a través de un medio que cambia periódicamente de dirección. ¿Ya? O sea, la corriente continua sería el movimiento de carga eléctrica a través de un medio que mantiene una dirección fija. O sea, nosotros ya definíamos que la corriente tenía una dirección para un cierto circuito y esa dirección se mantenía mientras yo tuviese energizado o tuviese conectado el circuito.
Pero en el caso de la corriente alterna, la corriente va a fluir en una dirección y después va a fluir en dirección contraria, ¿ya? Esto tiene una serie de ventajas, desventajas que las vamos a ir analizando rápidamente, ¿ya? Entonces, una de las ventajas es que pueden utilizarse conductores más delgados para transmitir muchos kilovolt-ampere en el mismo voltaje, por lo tanto, hace que transmitir la energía eléctrica, o transmitir el voltaje, la corriente, lo que necesitamos, pero básicamente transmitir la energía eléctrica utilizando la corriente alterna sea más eficiente, ¿ya? Por eso la transmisión se hace por lo general a corriente alterna, por eso lo que nosotros recibimos en la red es corriente alterna, porque es más eficiente, ¿ya? Y porque es más sencillo convertir de corriente alterna a continua que de continua a alterna. Ahora, hay algunos casos en donde el nivel de voltaje es tan alto que es más sencillo transmitirlos con corriente continua, pero estos son casos que no vamos a ver en este curso, solamente se los menciono para que ustedes lo sepan, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablemos de una función sinoidal, tenemos que recordar varios parámetros que a nosotros nos van a ir diciendo cómo se va a comportar esta señal, ¿ya? O sea, de esta función senoidal que tenemos aquí, que depende del tiempo, esta función senoidal acá depende del tiempo, como dice aquí, depende del tiempo, va a tener una amplitud. Y nosotros la vamos a escribir como se ve acá, donde vamos a tener lo que es la magnitud de la señal senoidal. O sea, esta sería la magnitud de la señal senoidal. O sea, qué tan grande va a ser, o qué tan chica va a ser, o qué tan alto va a llegar y después qué tan bajo va a caer. ¿Ya? Nosotros podríamos trabajar con funciones de seno o podríamos trabajar con funciones coseno. Por convención, se trabaja, o nosotros vamos a trabajar con funciones seno. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos trabajar por algún motivo con coseno, bastaría solamente con desfasar. Pero por convención nosotros vamos a trabajar con lo que son las funciones seno. Entonces vamos a tener la magnitud de la señal senoidal. Luego vamos a tener la frecuencia, pero ojo, la frecuencia angular. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia la frecuencia angular de la frecuencia que nosotros trabajamos en Hertz? Con esta relación. Y esta relación es importante que la recuerden, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros les digamos, por ejemplo, ya sea el siguiente voltaje igual a 10 seno de 40T más 50 grados, por ejemplo. Este 40 que está acá va a ser la frecuencia angular. Nosotros vamos a trabajar con frecuencia angular, ¿ya? No con la frecuencia de Hertz. ¿Qué va a implicar eso? Que cuando nosotros hablemos en realidad del tiempo de la frecuencia, en realidad va a ser un gráfico de tiempo versus ángulo. O sea, en pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. ¿Ya? ¿Habían escuchado alguna vez el concepto de frecuencia angular? No es Básicamente, angular. Sí, sí. ¿cómo? ¿Sí? Ya, vamos a Sí, trabajar con eso. Básicamente es cuántos radianes yo tengo por cada segundo. ¿Ya? Y naturalmente que puedo pasar sin ningún problema de una a otra, sabiendo que la única diferencia entre la frecuencia angular y la frecuencia que nosotros trabajamos en Hertz es que hay un factor de 2pi entre medio. ¿Ya? Entonces nosotros le podemos decir, sea una señal senoidal con frecuencia igual a 4 Hz, por ejemplo, y una amplitud de 10 volts. Entonces, si nosotros les damos esta frecuencia en Hertz, ustedes tienen que convertir la frecuencia angular para poder llegar a lo que tenemos ahí. ¿Ya? Y si nosotros les damos en frecuencia angular, directamente pueden trabajar. ¿Ya? Y lo otro el otro factor que vamos a tener aquí es el factor de fase, o de fase, que también lo pueden encontrar en algunas partes, que me va a estar hablando más o menos desde dónde va a estar partiendo esta señal, y vamos a ver más adelante que cuando comparemos señales, ya sea de voltaje, de corriente, o entre voltaje o entre corriente, va a ser importante tener claro ese fase o ese desfase. ¿Ya? Por ahora la idea es que ustedes conozcan que existe y que se mide en radianes. ¿Ya? Como aquí estamos trabajando con radianes, ese desfase se tiene que medir en radianes. Aunque también podría medirse en ángulos sexagesimal y ustedes tendrían que hacer ahí el desfase. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta aquí?
¿No? No, profe. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar antes de comenzar a trabajar en el dominio fasorial? Tenemos que ver voltaje en corriente alterna. ¿Ya? Cuando nosotros trabajábamos con corriente continua, nosotros preguntábamos, ¿cuánto voltaje tiene? No, 20 volt, 5 volt, 3 volt, menos 8. Listo, no había problema. Pero cuando trabajamos con corriente alterna, es diferente. Porque imagínense que yo les digo, ah, miren, esta resistencia, de acá, esta resistencia, a la cual está entrando una señal sinusoidal, tiene un voltaje de 3, tiene 3 volts. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo esa resistencia que está recibiendo una corriente alterna tiene 3 volts? ¿Qué pensarían ustedes en ese momento? ¿O a qué creerían que me estoy refiriendo? ¿Cuál problema se genera con eso? En que yo, al tener una señal sinusoidal, tengo que especificar, entre comillas, el tipo de voltaje al que me estoy refiriendo. Porque si yo les digo 3 volts, podrían ser 3 volts máximo, podrían ser 3 volts en algún momento del tiempo, podrían ser 3 volts mínimo, podrían definirse varios elementos. Entonces nosotros tenemos que definir de qué tipos de voltaje vamos a hablar. ¿Ya? El primer tipo de voltaje del que vamos a hablar es el voltaje máximo. Profe, Dígame, entonces ahora cada vez que definamos el voltaje va a tener que ser con una segunda variable que sería tiempo. ¿qué sería cómo? El tiempo, así como el voltaje en No, tal segundo. no, por eso vamos a ver qué tipos de voltaje hay. Porque en unos minutos más vamos a ver lo que es el voltaje efectivo. Y el voltaje efectivo es un valor que no cambia con el tiempo, a no ser que cambie la señal, pero no depende del tiempo en sí, sino que depende de la magnitud de la señal. ¿Ya? Entonces, para nosotros evitar específicamente lo que dices tú, de que ya, pero ese voltaje es en algún tiempo, en algún momento. En cambio, si yo les digo en este momento, este circuito, por ejemplo, esta resistencia, tiene un valor de 3 volts máximo, queda más acotado y queda claro a qué tipo de voltaje me estoy refiriendo, ¿cierto? A diferencia de que si Sí. nosotros decimos simplemente 3 volts, donde uno podría preguntarse ya, pero es máximo, es mínimo, es instantáneo, etc. Entonces, el voltaje máximo va a ser la magnitud de la señal alterna o sinusoidal. ¿Ya? El voltaje máximo va a ser la magnitud de la señal alterna y también vamos a tener lo que es el voltaje mínimo, que podríamos definirlo como la magnitud negativa. ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo voltaje que tiene esa señal, de la señal alterna? ¿Ya? Pero, ¿qué inconveniente tiene el trabajar con estos? Vamos a mover un poquito esto para... Ups. ¿Qué inconveniente tendría trabajar con voltajes máximos o voltajes mínimos? El inconveniente que tiene es que yo no tengo alguna medida que sea constante. ¿A qué me refiero con constante? Me refiero a que la resistencia en un momento en particular tiene ese voltaje máximo y en un momento en particular tiene ese voltaje mínimo. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir, ah, mira, tiene 4 volts máximo y ahora, ahora no sé. Y ahora, ahora lo tendría que volver a medir y ahora lo tendría que volver a medir. Entonces, si ustedes piensan de esa forma, la potencia también que va teniendo la misma resistencia va a ir cambiando. ¿Ya? Va a ir cambiando porque en un momento su voltaje va a ser de, no sé, 3, después puede ser 2, después puede ser 1. Y la idea es que yo no esté midiendo a cada rato para poder sacar cuánto es. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí voltaje que depende de la amplitud seno de WT más phi. Entonces, para evitarnos eso, nosotros vamos a trabajar con algo que se llama voltaje efectivo o RMS. RMS que significa root
media square. ¿Ya? Vamos a trabajar con el voltaje efectivo o RMS, que va a ser, para cada señal sinusoidal, va a tener un valor efectivo. ¿Ya? ¿Y qué va a representar este valor efectivo? Lo vamos a ver con el ejemplo que teníamos acá. Con lo mismo que yo les había mencionado anteriormente. Si nosotros tenemos esta señal sinusoidal que está en todo momento cambiando su valor, o sea, en un momento es positivo, en un momento es negativo, si yo quisiera calcular cuánta potencia tiene alguna de estas resistencias, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿O cómo se les ocurre que lo podría hacer? Con una LKB en un determinado momento. Ya, pero veámoslo desde el punto de vista del cálculo en sí de la potencia. Recordemos que la potencia es voltaje por corriente, ¿cierto? Entonces, con voltaje máximo o voltaje mínimo, cualquiera de los dos. Ya, pero si yo quisiera sacar cuánto tiene cuánto está disipando esa resistencia en general, porque el máximo o el mínimo van a ser en ciertos puntos particulares. Y si yo considero el máximo, después cuando considere el mínimo, a lo mejor podría haber una compensación, porque son en momentos particulares, pero yo necesito tener una visión más global de cuánto va a ser la potencia de la resistencia, no la visión en un Pero momento al, particular. pero al ser sinusoidal va a tener la misma magnitud, pero primero va a proveer energía y después va a quitar energía, ¿o no? Ya recuerda que las resistencias en todo momento van a disipar energía, simplemente va a cambiar la Ah, dirección de la ya. corriente. Ah, ¿Qué es ya, lo que va a ya, ya. ocurrir? De que si nosotros tenemos, imagínate que este es el voltaje, y esta es la corriente, ¿cierto? La corriente también va a ser una sinusoide. Si nosotros vamos multiplicando este punto con este punto, la potencia, lo más probable es que también nos dé una sinusoide, ¿o no? No me quedó mucho Sí. más ahí la sinusoide. Entonces, a mí no me sirve para efectos, para efectos, ahí sí. Para efectos más prácticos, no me sirve o no me aporta mucha información el decir no, que la potencia también es una señal sinusoidal, porque yo no puedo programar eso en algún sistema, o porque es poco práctico, porque la potencia tengo que decir, ya mire, yo voy a disipar tal potencia. ¿Se imaginan, ustedes compraran, no sé, un refrigerador, y el refrigerador les dijera, ah, mira, pero es que el refrigerador disipa 4 seno de 3t más 35 grados? Sería súper extraño y súper complejo que nosotros lo dijéramos de esa forma, ¿cierto? De hecho, probablemente nadie lo entendería. Habría que ponerse a estudiar todo esto y quizás que explicarle esto a una persona, no sé, de 80 años que necesita comprarse un refrigerador sería súper complejo. ¿Qué alternativas podrían asomar para nosotros podríamos hacer esto? ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con el promedio? Podríamos trabajar con el promedio, ¿cierto? O sea, podríamos decir, ya mira, yo tengo una función senoidal, ya que tiene muchos puntos acá, 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 acá. Yo voy a sacar un promedio de todos esos puntos y voy a sacar cuánto es el voltaje promedio. Y voy a trabajar también con la corriente, voy a sacar un promedio de esa corriente y de ahí voy a ver cuánto es la potencia. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de lo que estoy diciendo hasta ahora? Sí, profe. Pero ¿qué problema tiene trabajar con el promedio cuando yo hablo de una señal sinoidal? Si yo quisiera calcular el promedio de una señal senoidal, por ejemplo, si yo quisiera calcular el promedio de esa señal que está ahí, ¿cuánto me daría? Probemos. Veamos qué es lo que ocurre cuando yo calculo el promedio. Voy a tratar de copiar esto. ¿Se acuerdan cuál era la definición más genérica de promedio? No, profe. Ya, no importa. Ya, la idea es que yo les digo, vamos a tratar de calcular cuánto es el voltaje promedio para así yo poder calcular la potencia y tener un único valor. O sea, voy a ver cuánto es el promedio que tiene esta señal senoidal y en base a eso voy a sacar mi valor de potencia. ¿Ya? Pero ¿qué problema tiene trabajar con el promedio? Fíjense en la forma que tiene esta señal senoidal. ¿Cuánto dará el promedio de esa señal senoidal?
Cuando yo trabajo con señales sinoidales que no tienen ningún desfase, o sea que su amplitud máxima es igual a su amplitud mínima, el promedio es igual a 0. ¿Y por qué? Voy a volver acá mejor. Porque fíjense, este punto se va, si yo, porque acuérdense que al final lo que yo hago con promedio es sumar todos los valores y después dividirlos por la cantidad de valores. Pero si yo sumo este valor con este valor, después este valor con este valor, este valor con este valor, y así sigo, siempre se van a estar compensando. ¿Ya? Pero en ese caso no sirve trabajar con el valor absoluto. Es que no tendría sentido que nosotros trabajemos con el valor absoluto porque físicamente no siempre es positiva la señal. Resolveríamos el problema matemáticamente, pero sería no estar viendo cómo se comporta la señal de forma física. Ah, ya, vale, bro. ¿Ya? Sería de 0 al promedio. Entonces nosotros, ¿cómo sacábamos el voltaje promedio? Nosotros nos íbamos de 0 al periodo, y nosotros teníamos que sacar la integral de la misma función. O sea, seno, en este caso sería AM seno de WT más phi. Y si nosotros calculamos la integral, es como calcular el área bajo la curva de todo esto. De eso y después de eso. ¿Cuánto me da esa área bajo la curva? Es como que aquí yo tenga 5 y aquí tenga menos 5. Me va a dar 0. El voltaje promedio de una señal sinoidal es 0. ¿Ya? Por eso a mí no me sirve trabajar con el voltaje promedio solamente cuando hablemos de señales sinoidales. O sea, no es que no me sirva, es que no me va a estar entregando mayor información. ¿Ya? Entonces, en señales sinoidales es 0. ¿Ya? Entonces, de ahí surge el tema de trabajar con este valor efectivo o RMS que yo les digo. ¿Y qué es el valor efectivo o RMS? Ya, por ejemplo, yo les digo, esta resistencia R2 tiene un valor RMS de 10 volts. ¿Ya? ¿Qué implica que yo les diga o yo decir que un elemento tiene un valor RMS, tanto un voltaje RMS, una corriente RMS, una potencia RMS? Por lo general se trabaja con voltaje y corriente RMS. O efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este voltaje que está acá representa un valor para el cual la disipación de potencia que tiene esa resistencia va a ser la misma. ¿Ya? Y sé que es un poco, va a ser quizás un poco complicado de digerir, lo voy a repetir lo más posible hoy día y vamos a terminar con eso, por eso la idea es que también esta clase fuese un poco más liviana, el día lunes lo puedo repetir sin problema, pero lo que me está representando el valor RMS es un voltaje que genera la misma disipación de potencia que tiene esa resistencia en ese momento. ¿Ya? O sea, si yo le aplico esta señal sinoidal a estas resistencias van a estar disipando potencia efectiva, ¿cierto? Potencia en watts. ¿Ya? Como van a estar disipando potencia, yo necesito saber cuánta potencia van a estar disipando. Para yo poder saber cuánta potencia están disipando, yo puedo trabajar con el voltaje RMS, que es un voltaje que me representa un voltaje para el cual esta señal sinoidal va a disipar la misma potencia. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿O no mucho? Más o menos. Ya. Imagínense, por ejemplo, como les decía, aplico esta señal sinoidal y esta resistencia va a estar disipando potencia, o sea, se va a estar calentando. ¿Ya? Y como vimos anteriormente, nosotros no sabemos cuánta potencia está disipando. Y si la queremos calcular con los voltajes máximos, con los voltajes mínimos, se nos va a complicar, porque matemáticamente también sería complejo, no hay una relación muy clara, y ya vimos que el voltaje promedio no nos sirve. Pero si yo hablo de voltaje efectivo, supongamos que esta resistencia tiene una potencia de, voy a dar un ejemplo rápido, 100 watts. ¿Ya? O sea, si a esta potencia le está entrando
ese voltaje sinoidal va a estar disipando 100 watts. Si yo digo que esta resistencia tiene un voltaje efectivo o un voltaje RMS de 10 volts, estoy diciendo que si a esta misma resistencia, esta misma resistencia que está acá, ¿ya? Que sería R2, si yo le aplico 10 volts, va a estar disipando los mismos 100 watts. ¿Ya? O sea, estoy diciendo que para ese valor en particular, si yo le aplico ese valor, ese voltaje, la resistencia va a disipar la misma cantidad de potencia que disipa cuando yo le aplico la señal sinoidal. ¿Se va entendiendo un poco más la idea? Sí, 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 se entiende. Entonces, Ahora, ¿cómo plantear en qué momento, onda, por ejemplo, eh, esos 100 watts de energía que disipa, potencia. eso es netamente de la resistencia? Ujú. Eso, de la potencia que Sí, disipa. solamente de la resistencia. Y entonces, cuando plantea esa potencia de la resistencia, eh, ¿es para un cierto voltaje? O sea, ¿hay que definir a qué voltaje hace eso? Sí, pues, ¿O para ese todos los voltaje. voltajes logra eso? Ese voltaje. Ese Ya, voltaje es el que logra la misma disipación de potencia. ya vale, bro. Por eso se Profe, llama voltaje efectivo. o Dígame. sea, o sea, como que ese voltaje como que representa todo el voltaje que tiene la función sinusoidal. Eh, O, no sé como si decir que como representa tiene- todo, pero sí estaría representando la misma disipación de potencia. O sea, estaría representando cuánta potencia yo estoy disipando, cuánto voltaje, por así decirlo, por eso es más efectivo, cuánto voltaje estoy haciendo, estoy generando para disipar potencia. ¿Ya? Es como, de una forma un poco más sencilla, no sé, estoy mandando 300 camiones de carga. ¿Cuántos camiones de carga efectivamente están llegando? Ah, ya, ¿Ya? entiendo. ¿Por qué? Porque recuerden que como esto a veces crece, después baja, naturalmente que entre la disipación, entre que crece, entre baja y entre varios otros efectos que vamos a ir profundizando más adelante, se van perdiendo un poco algunos valores. ¿Ya? Entonces, la fórmula para yo calcular el voltaje RMS es la que yo le estoy entregando ahí. ¿Ya? Que claro, ustedes decir, chuta, vamos a tener que resolver integrales, no me acuerdo muy bien, voy a tener que repasar. Afortunadamente no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la fórmula genérica. O sea, independiente que yo tenga una función senoidal o no, esta es la fórmula genérica. ¿Ya? O sea, aquí yo tendría que poner, por ejemplo, cualquier función que esté al cuadrado y ahí yo voy a tener la fórmula genérica. Afortunadamente, si nosotros resolvemos esta integral de forma genérica, vamos a llegar a la siguiente relación, y esta sí que no se les puede olvidar. El voltaje máximo de para una señal sinusoidal pura, el voltaje máximo va a ser igual al valor RMS multiplicado por raíz de 2. O, visto de otra forma, vamos aquí a mover un poco esto, o, visto de otra forma, el voltaje máximo dividido por raíz de 2 es igual al voltaje RMS. ¿Ya? Esto es para señales senoidales, le vamos a poner entre comillas puras. ¿Qué quiere decir que sean puras? Que no tienen desfase. O sea, que el voltaje, el valor máximo es igual en valor absoluto al valor mínimo. ¿Ya? Si se desfasan un poquito, ahí ya esto no se cumple. Afortunadamente, nosotros solamente vamos a trabajar con señales senoidales puras. Por lo tanto, nosotros vamos a poder obtener directamente el valor máximo o el valor RMS. Y esto, y con esto terminamos la clase, a no ser que se especifique lo contrario, Profe, digan, para el mínimo sería un menos raíz de 2.
No, no porque ¿no? el valor RMS es un valor genérico y único para toda la señal. Si yo quisiera trabajar con tú dices, por ejemplo, si quiero ver cuánto es el valor mínimo. Ajá. No, lo que pasa es que, como te digo, el valor RMS es un valor único para toda la señal. O sea, nosotros tenemos una señal, tenemos un valor RMS. Entonces, no es que yo tenga que calcular más de algún valor RMS. Ahora, si yo tengo el valor mínimo de la señal, uso el valor absoluto del valor mínimo. Vale, profe. Es ¿Ya? que decía como ahí hizo una relación entre el voltaje máximo y el voltaje de RMS. Ah, claro, pero eso es porque en realidad es para obtener la magnitud. O sea, considéralo, por ejemplo, como si fuese el voltaje mínimo, tendríamos que usar el valor absoluto. ¿Ya? Ya, vale, Eso es profe. porque ¿por qué aparece esa relación? Porque al final el voltaje máximo es eso. Entonces eso sale de sale de la integral, nosotros ahí resolvemos y llegamos a esa relación. ¿Ya? Sí, Entonces, a no profe. ser que se especifique lo contrario, cuando nosotros tengamos una señal de voltaje, vamos a ponerle aquí voltaje, B, seno, de WT. Este valor va a representar el valor efectivo. ¿Ya? Eso lo voy a volver a repetir después, pero a no ser que yo especifique específicamente lo contrario, cada vez que nosotros hablemos de una señal sinoidal, ese valor que está ahí no va a ser el voltaje máximo, sino que nos vamos a estar refiriendo al valor RMS. ¿Ok? Chiquillos, Sí, ¿alguna profe. duda con lo que vimos hoy día? El lunes le vamos a echar un repaso a esto para poder cerrarlo, para que quede bien claro, y comenzaríamos con lo que son la representación fasorial. ¿Ya? Profe, mi única acotación es que esa fórmula se parecía a la de velocidad de un resorte, ¿verdad? O La de un verdad no péndulo. lo sé, no lo sé, pero esta es una fórmula, la fórmula de voltaje RMS es una fórmula genérica que viene de estadística, que es para obtener valores efectivos cuando en algunas señales los promedios se hacen cero o en algún conjunto de datos. Viene de ahí. Ah, vale, Es como profe. la del movimiento armónico simple. Eso. Movimiento Ujú. armónico Sí, simple. a esa sí se parece, ahí sí. Sí, porque O recuerden sea, que el movimiento armónico simple, si yo calculo un promedio, se va a cero. sí, Lo eso mismo. era, es que no me acordaba la frase genérica, pero siempre me acuerdo que se trabajaba con resortes y péndulos. Exactamente, es exactamente lo mismo. Ya, chiquillos, si no tenemos más dudas, entonces quedamos hasta acá. Nos vemos el día lunes y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Ya, Chao, 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 profe. gracias.